buenos días chicos, les saluda el profesor Jean-Pierre. Sí, en esta ocasión voy a hacerme cargo de lo que es el curso de física, ¿no? Ya vengo enseñándoles, ¿sí? Creo desde el año pasado lo que es el curso de álgebra. Ahora estamos llevando también este año lo que es el curso de álgebra, pero adicional, ¿no? Por el tema de que estamos en estado de emergencia, ¿no? Me han designado también que les apoye, ¿sí? Que les apoye con lo que es el curso de física. Bien, anteriormente ya lo han estado llevando, entonces creo al menos que el primer tema, ustedes ya más o menos tienen nociones, ¿cierto? En el primer tema me imagino que te habrán hablado de la física, ¿sí? Profe, ¿qué vendría a ser la física? De repente no te acuerdas, ¿no? La física, chicos, es aquella ciencia, ¿sí? Es aquella ciencia que estudia básicamente todo. Así de sencillo, ¿no? La física es aquella ciencia que estudia básicamente todo lo que uno puede percibir a simple vista. ¿Sí? Profe, ¿cómo qué? Así, agarras un plumón, lo tiras. Así de sencillo. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué le ha pasado a mi plumón? ¿Por qué se ha caído? ¿No? ¿Qué trayectoria ha tenido? ¿Cuánto tiempo se ha demorado en llegar al suelo? Todas esas preguntas lo puedo resolver, ¿sí? Si aplico mi teoría de física. Entonces, dudas así es lo que te permite a ti, todo lo que te permite a ti conocer o descubrir lo que es al aplicar la física, ¿no? Bien, entonces más o menos ya sabes de qué te habla la física, ¿sí? Profe, ¿y cómo se relaciona con la química? Chicos, la química estudia lo que le pasa dentro del cuerpo, ¿sí? Mientras nosotros hemos estudiado qué le ha pasado al plumón, cómo se ha caído, qué trayectoria ha tenido, la química va a estudiar qué ha pasado por dentro. De repente a la tinta le ha pasado algo por el golpe, ¿no? A nivel molecular, de repente ha sufrido algún tipo de cambio, ¿no? Entonces eso tendría que ver la química, ¿sí? Pero para nosotros solamente vamos a estudiar lo que podemos percibir, ¿no? A simple vista. Bien, profe, ¿qué más me han enseñado, no? Te han enseñado a determinar qué es un fenómeno químico y un fenómeno físico, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser? Fenómeno viene relacionado a la palabra cambio, ¿sí? Al cambio que de repente ha sufrido un cuerpo. Y es sencillo porque te haces la pregunta. Antes de ese cambio, ¿no? O perdón, luego del cambio o del accidente que le ha pasado al cuerpo de estudio, ¿no? ¿Sigue siendo el mismo? Sencillo. Si tu respuesta es sí, es entonces porque es un fenómeno físico. Si tu respuesta es no, es porque es un fenómeno químico, ¿cierto? Bien. Profe, pero dame ejemplos, profe. Yo, la verdad, todavía no lo entiendo bien. Chicos, fácil. Si yo tengo mi plumón y lo parto en dos, sigue siendo un plumón, pero roto en dos. O de repente tú tienes tu lápiz y lo partes en dos. Profe, ha sucedido un cambio, soy un fenómeno. Pero me hago la pregunta, al romper mi lápiz, ¿sigue siendo mi lápiz? ¿Sigue siendo el lápiz? Correcto, sigue siendo un lápiz, solamente que es más pequeño. Entonces se le llama fenómeno físico, ¿cierto? ¿Y qué pasa si agarro mi lápiz, prendo un fósforo y lo empiezo a quemar? ¿Sí? Y hasta que todo se vuelva ceniza. Dime tú, ¿esa ceniza sigue siendo un lápiz? No, tiene otra composición química. Es por eso, ¿no? Que lo que ha ocurrido, ¿no? Al momento tú de realizar y quemarlo, ¿sí? Se le llama fenómeno químico, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos recordando esas partes, ¿sí? ¿Qué más deberías de recordar, no? De repente grandes científicos en la física que han ido cambiando prácticamente la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos a Galileo, ¿sí? Me imagino que el profesor te ha explicado que Galileo es aquel científico de la Edad Media, ¿cierto? Que retó a la iglesia, diciendo, en ese entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Pero Galileo, mediante estudios, ¿sí?
se dio cuenta, o él propuso, ¿no?, que el centro del universo no es la Tierra, sino el centro del universo vendría a ser el Sol, ¿sí? Los planetas no giran en torno a la Tierra, sino los planetas giran en torno al Sol, ¿sí? Lo cual hoy en día es relativo, ¿no? Porque existen distintos tipos de galaxias, ¿no? Demasiadas estrellas muy aparte del Sol, ¿sí? Pero para ese entonces fue un gran cambio, ¿sí? Cambiar o retar a lo que la iglesia te imponía a pensar, ¿no? Profe, otro gran pensador tenemos a Sir Isaac Newton, ¿cierto? ¿Sí? Aquel científico, sí, que un día estuvo pensando, leyendo un libro al costado de un árbol y vio caer una manzana, ¿no? Yo sé que tú recuerdas esa historia, ¿sí? Cuando vio caer una manzana se empezó a preguntar él, ¿por qué cae la manzana de arriba hacia abajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando para que ocurra, ¿no?, ese fenómeno, ¿no? ¿De dónde? O sea, ¿por qué no debería caer en otro sentido, de abajo hacia arriba? ¿Sí? Entonces es ahí donde Isaac Newton encontró la ley de la gravedad, ¿cierto? Sí, así tenemos a Albert Einstein, sí, con su teoría de la relatividad, que nos dice lo siguiente. ¿Qué descubrió Albert Einstein? Que la materia se puede transformar en energía y viceversa, la energía se puede transformar en materia, ¿sí? Y con esa simple definición, chicos, es que se crea la bomba atómica. ¿Ves cómo pequeñas ideas que parecen al comienzo acaban haciendo grandes cambios? ¿Sí? Hoy en día tenemos a un importante físico como Stephen Hawking, ¿no?, que creó la teoría del todo, empezó a predecir lo que son los agujeros negros, ¿no? Sería interesante que busques un poquito más, ya que estás más pegado a lo que es el internet, en vez de estar viendo tus videos de canciones, busca ahí, ¿no?, cada una de las teorías de estos grandes pensadores para que te vayas nutriendo un poco más, ¿sí? Es bastante interesante la física, chicos. Y va muy apegado a lo que es la matemática, ¿sí? La única diferencia es que en la física tenemos más teoría que estudiar, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de hoy, ya que hemos hecho la retroalimentación de lo que deberías de ir sabiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profe, hoy? Vamos a hacer el tema de materia, ¿sí? Vamos a definir ¿qué es la materia, profesor? ¿No? Parece que a simple vista estoy, profe, materia soy yo, ¿no? O cualquier cosa que veo es materia, correcto. Pero si quieres agrandar tu definición, tienes acá, mira. Materia es todo aquello que forma parte del universo. Todo lo que puedes ver, ¿sí? Y eso es incluso relativo, ¿no? Porque hay cosas que no puedes ver y son materia, que luego te voy a explicar, ¿no? Prácticamente todo lo que hay en el universo vendría a ser materia. ¿Qué más, profe? Está en constante movimiento, ¿no? La materia normalmente está en constante movimiento, ¿sí? Profe, un ejemplo de repente con el cual yo me puedo familiarizar: el universo, chicos. Se predice que el universo está en constante movimiento, ¿sí? Que cada vez está en expansión. La distancia entre planeta y planeta cada vez es mayor, ¿sí? Eso nos da a predecir que el universo está en constante movimiento, ¿sí? Y así puedes encontrar distintos tipos de materia que normalmente están en constante movimiento. Profe, pero la piedra no se mueve, profe, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. A nivel molecular sí tiene movimiento, ¿no? A ver, ¿qué más, profe? Tiene movimiento y transformación, ¿no? Tiene transformación. Puede sufrir fenómenos físicos o fenómenos químicos, lo cual ya te expliqué. Entonces, profe, resumiendo, si usted me habla de materia, es simplemente todo lo que yo encuentro en el universo. Bien, pero de repente podemos ser un poco más específicos. Mira, y vamos a ver un poco más de definiciones. Profe,
Si usted me habla de materia, ¿no? Y de repente yo quiero seleccionar algo en especial, esto de acá, ¿no? Una silla creo que no la has visto, pero ahí está mi silla, ¿sí? Una silla, ¿sí? Vendría a ser una materia, pero le puedo dar un nombre específico, ¿sí? Como es algo que yo he seleccionado, le voy a llamar cuerpo. ¿Sí? Profe, pero cuerpo es lo que yo tengo, profe. No. En la física, cuando tú seleccionas algún objeto de estudio, también le puedes llamar tu cuerpo, ¿no? Y hay otra definición que quiero que sepas. Ese cuerpo, profe, puede ser o puede estar hecho de diferentes sustancias. ¿Sí? Como profesor, si tú eliges una silla, puede ser de diferentes elementos. Puede ser de madera, ¿no? Puede ser de metal. Y de repente algo decorativo puede ser incluso de vidrio. ¿Ves cómo va a depender del tipo de elemento del cual esté hecho? ¿Sí? Entonces quiero que recuerdes. Una cosa es cuerpo y otra cosa que es sustancia, ¿no? No te vayas a olvidar, que acabando esto vamos a tener una pequeña prueba. Así que presta bastante atención a lo que te estoy indicando. ¿Sí? Materia, profe, todo. Cuerpo, algo que yo específicamente he seleccionado para estudiar. Y sustancia es de lo que está hecho mi cuerpo, ¿no? Bien. Ahora, profe, vamos a hablar de las formas que tiene la materia, ¿no? Hasta ahí hemos visto la parte de definición de la materia. Ahora vamos a estudiar un poco sus formas, ¿no? Y tú comienzas realizando eso haciéndote esta pregunta. ¿La materia es solo lo que posee masa y volumen? ¿Sí? Profe, todos los objetos tienen masa y volumen. Entonces, ¿todo eso va a ser materia? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Hay algún tipo de materia que no tenga masa y volumen? Vamos a ver, ¿ya? En realidad sí. Bien, te voy aclarando tu duda, ¿no? Antiguamente se pensaba que no, que la materia obligatoriamente tenía que tener masa y volumen, si no, no era materia, ¿sí? Pero un científico muy importante como Albert Einstein creó su teoría de la relatividad, como ya te había mencionado. ¿Qué decía esta teoría? Que la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia, ¿sí? Y a partir de eso se extendió la definición de materia, ¿no? Es por eso que de acá sale dos formas de materia. Materia condensada, ¿sí? O también llamada forma condensada. Y materia dispersa, o también llamada forma dispersa, ¿no? Profe, la materia condensada, ¿sí? Es porque posee masa y volumen. Posee masa y volumen. Ejemplos puede ser cualquier cosa. Una mesa, un planeta. ¿Qué más, profe? La pizarra, etcétera, ¿no? Cualquier objeto que tenga masa y volumen, esta es materia representada en su forma condensada. Profe, pero si es energía, ¿sí? Eso nos dice Einstein, que si es energía se le llama dispersa y también se considera como materia. ¿Sí? Como ejemplo, ¿como qué, profe? La luz vendría a ser materia. El calor vendría a ser también materia. ¿Sí? Los rayos vendrían a ser también materia. Los rayos X. ¿Sí, chicos? Y mucho más, ¿no? Ahora, ¿y qué tal hasta ahí? Parece interesante, ¿no? Como teorías nos hacen expander mucho más las definiciones que creíamos ya establecidas, ¿no?
Bien, ahora veamos un poco de las propiedades. ¿Sí? Este tema es relativamente corto. ¿Sí? Todo lo que ves en la pizarra es básicamente lo que te voy a explicar. Solamente que te voy a dar pequeños ejemplos para que me puedas entender. Si no, no creo que me entiendas. Vamos a ver las propiedades. ¿Sí? Van a ser dos tipos de propiedades. Propiedades generales y propiedades particulares. Propiedades generales, ¿por qué crees tú que se le llama así? Porque cumple para todo cuerpo o para toda materia. Profe, ¿por qué se le llama propiedades particulares? Porque solamente lo tienen algunos cuerpos, ¿no? Algunos objetos tienen esas propiedades, ¿no? Va a variar dependiendo al tipo de cuerpo que tú hayas seleccionado. Y ahorita me vas a entender. Si hablamos de propiedades generales, la primera es la masa, ¿no? ¿Qué nos dice la definición? Cantidad de materia, no varía esté donde esté, ¿no? La masa es la forma en la cual tú vas a saber cuánta materia tienes, ¿sí? Mediante la masa tú sabes, profe, cuánta materia voy a tener. Y no varía donde esté, puede estar acá o de repente en otro planeta y la masa va a seguir siendo la misma. Muy diferente con el peso, y quiero que tengas cuidado ahí. La diferencia entre masa y peso, normalmente sueles equivocarte, ¿cierto? Porque cuando de repente vas a comprar algo, o de repente has ido con mamá al mercado y te has ido a comprar pollo, has escuchado a tu mamá decirle al casero, señor, véndame o péseme el pollo, péselo bien, casero, no me vaya a robar kilos, ¿no? Lo cual de repente por tema coloquial uno suele usarlo, ¿cierto? Pero normalmente no debería de ocurrir eso, porque la masa y el peso son definiciones diferentes. ¿Sí? Como te menciono, masa es una cantidad que no va a variar y te sirve para medir qué cantidad de materia está, mientras el peso es una fuerza, ¿sí? El peso viene a ser una fórmula matemática. Profe, el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, profe, el peso va a depender de la gravedad. Es por eso, ¿sí?, que va a variar el peso. De repente yo acá peso una cierta cantidad, pero si me voy a otro planeta, chicos, mi peso puede variar, porque la gravedad va a depender del planeta en el que estés. ¿Sí? Esa es una teoría que luego de repente vamos a tocar, ¿sí? Teoría planetaria se le llama, ¿no? Y nos explica un poco más de lo que es la gravedad. Profe, otra propiedad, vamos avanzando. Con respecto al volumen, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Está bien? Por lógica, cuanto más grande sea el cuerpo, mayor va a ser su volumen. ¿Se entiende? Densidad es la relación que tiene un cuerpo y se relaciona, por la redundancia, entre la masa y el volumen, ¿no? Se dice que un cuerpo es más denso, ¿no? De repente, cuando es pequeño, pero pesa más, ¿cierto? Imagínate, imagínate que tienes esta regla de acá, mira. Mi regla de madera, ¿sí? Mi regla de madera. Imagínate que yo tuviera en otra mano una regla de plomo, ¿sí? Una regla de plomo. ¿Cuál crees tú? Y son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño, ¿ya? Imagínate que esta regla es la de madera y esta de acá es la de plomo. ¿Cuál crees tú que pesa más? Esta de acá, que es de plomo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad de esta de acá es mayor, ¿sí? A pesar de tener el mismo tamaño, la masa es mayor, ¿sí? Está mucho más condensado. Se le llama entonces, o eso me permite a mí entender un poco lo que es densidad. Bien, veamos un poco ahora lo que es porosidad, profe. ¿Sí? Es la distancia que tiene, ¿sí?, separación entre sus moléculas, me dice.
Y eso presenta algunos cuerpos. Hay algunas piedras, ¿sí?, que tienen huequitos. A eso se le llama porosidad, ¿no? Hay algunos elementos o algunos artefactos o artículos como la esponja que por naturaleza, ¿sí?, tú vas a darte cuenta que tiene huequitos, ¿no? O de repente ese clásico queso de dibujo que tú has visto que también presenta huequitos. A eso se le llama porosidad, ¿no? Y que normalmente todas las materias tienen. Incluso esto tiene cierta porosidad, solamente que es tan pequeño que no lo puedes ver. A ver, continuamos. Inercia es la resistencia a cambiar de estado, ¿no? Si yo me estoy moviendo constantemente y paro bruscamente, cierto, ¿no?, que mi cuerpo quiere seguir moviéndose. No sé si tú cuando corres y frenas de la nada, ¿sí?, frenas así al seco, como que hay algo que te quiere empujar hacia adelante, ¿sí? O de repente estás cansado y no quieres caminar. Para que te hagan caminar tiene que venir alguien a empujarte, ¿cierto? A eso se le llama inercia, la resistencia que tenemos nosotros a cambiar de estado, ¿no? A cambiar de estado de reposo a movimiento o viceversa. ¿Qué más, profe? Impenetrabilidad, ¿sí? No se ocupa un mismo espacio. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy acá parado, no puede venir otra persona a ocupar el mismo espacio donde estoy yo, ¿cierto? Porque mi volumen, ¿no?, o mi cuerpo ya está en este lugar, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Divisibilidad, ¿no? Es la propiedad que tienen los cuerpos a fraccionarse. Si esta regla yo lo rompo, lo vuelvo a romper, lo vuelvo a romper, lo vuelvo a romper, lo vuelvo a romper, sigue siendo el mismo material, ¿no? ¿Sigue siendo de madera o se ha transformado en metal? No, sigue siendo madera. A eso se le llama la propiedad de la divisibilidad, la facilidad que tienen los cuerpos para dividirse. Sí, y con eso hemos acabado la parte de propiedades generales. Es bastante sencillo, ¿cierto? Ahora, propiedades particulares que solamente lo vas a encontrar en algunos cuerpos. La elasticidad, ¿no? Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de estirarse, de alargarse, como tu liga, ¿cierto? ¿Esto tiene propiedad de elasticidad? No. ¿Ves? Es por eso que se le llama propiedad particular, porque solamente lo vas a encontrar en algunos cuerpos. Profe, propiedad de dureza, ¿sí? Cuando tú escuchas dureza, ¿cierto, no? Que viene así, profe, dureza debe ser que no se rompe. No, ten cuidado, ¿ya? Porque la mayoría se equivoca ahí. Cuando tú escuchas la propiedad de dureza es la resistencia al rayado, ¿sí? La propiedad de dureza es la resistencia al rayado que tiene un cuerpo. ¿Cómo, profe? Mira, esta es la pizarra. Si yo lo quiero rayar, ¿tú crees que voy a poder? No, no es tan sencillo. En cambio, mira la pintura, ¿no? Creo que en la parte de arriba se nota. Si yo lo quiero rayar con mi uñita, ¿sí? Sí se puede, ¿sí o no? Ya poco a poco lo voy a ir rayando. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la propiedad de ¿qué? Esa es la propiedad de dureza, ¿no? Es la resistencia que tiene un cuerpo a ser rayado. Ductibilidad. En algunos metales, ¿sí? Hay algunos metales que te permite, o hay algunos metales que son fáciles de transformar en hilos, ¿sí? Tiene diferente tipo de uso. A veces, por ejemplo, el oro. El oro tiene tal ductibilidad que te permite transformarlo en hilo. Y es un buen conductor de la electricidad, por lo cual antiguamente se utilizaba en computadoras, ¿no? Esa es la propiedad de ductibilidad. Si yo te pregunto, profe, es que algunos metales, como el oro, se puede convertir en hilos. Maleabilidad es la propiedad de algunos metales para transformarse en láminas, ¿sí? Láminas, pedazos delgaditos, ¿sí? De metales. A ver, ¿qué más? Fragilidad, ¿sí? Fragilidad, propiedad de algunos cuerpos, ¿sí? Que son resistentes a romperse con facilidad, no se rompen con facilidad, ¿sí? A eso se le llama fragilidad. Es algo parecido a tenacidad. No te vayas a confundir. La tenacidad es la resistencia a quebrarse.
Romperse y quebrarse es diferente, chicos, ¿sí? Entonces ten cuidado. Imagínate la luna de tu celular, ¿no? Cuando se cae, si tiene un pequeño rajoncito, ¿no? O imagínate tu luna de tu celular. Profe, si por acá tiene una pequeña grieta, a eso se le llama quebrarse, ¿no? Se ha quebrado un poquito, profe. Pero ¿qué pasa si se hace añicos, hasta que se cae por pedazos? A eso se le llama propiedad de fragilidad, ¿no? De que ya se rompió. Esa es la diferencia en la cual tú tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, chicos, hasta ahí son las propiedades. Este es el tema que hemos tocado, propiedades de la materia, ¿sí? No te olvides que ni bien culmines de ver el video, vas a tener que desarrollar un pequeño balotario, ¿sí? Una pequeña práctica, ¿sí? Que solamente es para marcar, ¿no? Entonces, como yo sé que me has entendido a cabalidad, no creo que tengas ninguna dificultad.